llevaros al principio del siglo. Llevamos 15 años, básicamente, del siglo XXI, nada más. Estamos empezando el siglo XXI. Pero si mirarais al principio del siglo XXI y os pasarais, hicierais una película desde el primer día hasta hoy, seguramente, casi todos los días de este periodo de tiempo habría algún titular de periódico extraordinariamente importante para vuestras vidas. Yo no creo que haya habido un periodo de tiempo tan corto y tan intenso. Eso quiere decir que la historia va muy deprisa y que los cambios son muy profundos. La historia va más deprisa que nunca, seguramente. Un mes no es un mes, un año no es un año, y parece que ya ha pasado un siglo y solo han pasado 15 años. Por tomar conciencia de ello, porque eso es seguramente uno de los movimientos más importantes que están teniendo lugar en este momento. La rapidez con que los acontecimientos pasan. Fijar, recordaros de los principios, el siglo empieza con un acontecimiento que ha marcado todo lo que llevamos, que es el atentado de las Torres Gemelas. Pasa el primer día casi del año, del siglo. Empieza la guerra contra el terrorismo, que todavía seguimos, y todo eso ha cambiado en cierta manera muchas componentes de la política internacional, porque ese fenómeno tan profundo del terrorismo, que parecía que iba a ser un fenómeno más corto, pues sigue siendo largo, y sobre todo no tenemos la solución todavía. Segundo, después de todos esos primeros periodos de tiempo, viene para mí seguramente la cuestión más complicada, de donde estamos todavía sufriendo sus consecuencias, que es la invasión de Irak. La invasión de Irak se hace, como sabéis, con mucha precipitación, con poco análisis y sobre todo sin ninguna información ni ninguna preparación para el día después. Por lo tanto, todavía de esos lodos, digamos, estamos todavía sufriendo, desgraciadamente. La tercera cuestión que me gustaría recordar es que, desde el punto de vista de la energía, poco tiempo después aparece algo muy importante que no lo hemos olvidado, pero que sí ha dejado de estar en la prioridad primera de los pensadores, que es la tremenda crisis en Japón con los reactores nucleares. Eso ha sido un tema muy importante, y os voy a decir por qué. Porque el país más tecnológicamente mejor, el país con más capacidades, que sea bastante incapaz de resolver el tema de la explosión o de una crisis en una central nuclear, pone a la gente bastante nerviosa. Ponen muy nerviosos a los alemanes, por ejemplo, que cambian completamente su plan energético. Y para daros un dato preciso, para que veáis el esfuerzo que ha hecho Alemania parando las centrales nucleares y conseguir tener energía alternativa, renovables, el lunes pasado, a la hora de comer, a las 2 horas en punto, se midió el equilibrio energético en gigavatios producidos eléctricamente en Alemania. El 100%, el equilibrio se encontró sin que hubiera ni una sola fuente de input en la red de nada que no fuera renovable. ¿Pero pensáis un momento lo que quiere decir eso? Toda la producción energética necesaria a las 2 de la hora de comer de Alemania, el lunes, se pudo hacer solo con energías eólicas, viento, sol, etc. No hubo que mover ni una central de carbón, que como sabéis muy bien las tenían trabajando. Por lo tanto, eso es un cambio de una velocidad tremenda. Si lo ponéis también a todo lo que ha pasado en Estados Unidos con el shale, el cambio energético es absolutamente espectacular en este periodo de tiempo. Los precios han estado muy bajos, empiezan a subir un poquito ahora, pero lo importante que tiene es que los países que han sido ganadores o perdedores en el tema de energía, pues son muy importantes, son países estratégicos y por lo tanto la energía ha vuelto a jugar un papel geoestratégico muy importante. Volveremos luego a ello, pero después seguir un poquito más y situaros ya en el año 2008. Para mí el año 2008 es fundamental y sobre todo el verano. El verano empieza en julio, empieza en junio, pero empieza en julio esos acontecimientos, y el primero que viene a nuestra mente es la Olimpiada China. ¿Y por qué la Olimpiada China? Porque la Olimpiada China pone en las televisiones de todos los ciudadanos del mundo lo que es China. La puesta en escena de China por las televisiones de todos sabíamos que China era importante, pero el mundo total, el mundo global, que es el que más ve los Juegos Olímpicos, tomó conciencia de que había un país que estaba aquí para quedarse y ser una gran potencia.
Pero es que una semana después, todavía estando, yo estaba allí, una semana después, estando todos los líderes políticos internacionales allí, estando allí todos, como digo, Bush, Putin, Lee, todo el mundo, por primera vez hay una ruptura de los acuerdos de Helsinki, que son el fruto del final de la Guerra Fría. Rusia ataca a Georgia. Por lo tanto, por primera vez tenemos una crisis más seria desde el punto de vista de seguridad que lo que habíamos tenido en los siglos anteriores o en el periodo anterior, ya sea el periodo de Clinton o ya fuera el periodo de Bush, excluyendo el tema de Irak. Y tercero, unos días después, estamos ya en el mes de septiembre, tenemos esa famosa noche en que el señor Bernanke y el señor Paulson aparecen delante de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, la señora Pelosi, y le dice, hacemos algo ahora mismo, esto es el meltdown de la economía, meltdown. La globalización nos ha dado pie a tener una mayor polaridad en el mundo. Es decir, hay muchos países que han subido, hay los llamados países emergentes que han subido, y que ya no es un mundo que está gobernado fundamentalmente por las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y si seguimos creyendo que esos son los países que van a seguir gobernando el mundo, nos vamos a equivocar. Entonces, primera cuestión que a mí me gustaría pasaros es que el mundo es multipolar, hay países que mandaban mucho antaño y que hoy mandan menos, y hay, por lo tanto, que entender cómo podemos acompasar este cambio de una manera inteligente, geoestratégicamente y económicamente. Por ahora la economía ha sido capaz con los G20 de al menos calmar la bajada, pero no hemos sido capaces de coordinar la subida. Por lo tanto, la subida está siendo más lento, el crecimiento está siendo más lento, con todos los problemas que eso trae consigo en los países como el nuestro, por ejemplo. Después de la caída del muro de Berlín esperábamos un mundo donde las grandes potencias pudieran entenderse. Se acababa la Guerra Fría y podíamos entrar en un mundo en el cual las grandes potencias pudieran encontrar un marco de convivencia estable. Y eso ha duró todo el final de la presidencia de Clinton, y se rompió realmente en la llegada del presidente Bush, sobre todo con la guerra de Irak. Y desde ese momento yo creo que no hemos vuelto a tener un lugar donde las grandes potencias se pudieran reunir, y se pudieran reunir no solamente a hablar de economía, que lo hacían en el G20, sino se pudieran reunir para encontrar fórmulas que nos pararan la situación de descomposición que empezaba a haber en el mundo internacional. Fijaros, en el número de votos que tiene en el IMF o en el Banco Mundial China en el año 2012 es el mismo que tenía Bélgica. El año 2012 ya sabíamos que China era una gran potencia, y realmente que en las instituciones internacionales la representación de China fuera como la de Bélgica no parece muy normal. En el año 2012 era el G20 de Corea del Sur, se hace un acuerdo para que poco a poco se vaya disminuyendo la diferencia que hay entre las nuevas potencias emergentes y las clásicas potencias. Y al final del año 2012 se llega a un acuerdo que desgraciadamente no fue ratificado porque debía haberse implementado en el año 14. Y no fue ratificado porque los Estados Unidos no lo ratificaron. Entonces estamos ahora un poquito más ajustados, y estamos ahora que China tiene un peso específico aproximadamente el de Italia. Hemos movido. Pero tenéis que pensar que es imposible de imaginar un mundo multipolar donde tengamos la posibilidad de intercambiarnos de igual a igual las nuevas potencias que van a ser imprescindibles para resolver los problemas del mundo en esta situación de diferencia. Y por lo tanto, tratar de acompasar todo eso de una manera más propicia al encuentro es mucho mejor. Estamos todavía, desde esa perspectiva, a punto de encontrar fórmulas que eso lo puedan arreglar. Pero a la vez, como ha habido una descomposición en el ámbito de la geopolítica, realmente estamos a medias del camino si queremos encontrar una fórmula de salir de esta dificultad en la que estamos, de un mundo multipolar que no tiene estructuras donde resolver los problemas multipolares, porque la multilateralidad, las instituciones multilaterales se han quedado pequeñas para reconocer todos los problemas que tenemos. Bueno, paso a dos cosas más que os quería decir. Una,
tiene que ver con todo lo que ha pasado en el Oriente Medio. Y todo lo que ha pasado en el Oriente Medio, en muy breves palabras, es una voluntad demostrada por unos jóvenes que querían traer una revolución o una primavera, y como habéis visto, pues ha sido bastante poco eficaz. Si ahora tuviéramos que analizar con detalle, realmente el único país que ha sido capaz de salir de esa situación es Túnez, y tiene todavía una situación bastante poco estable. Los demás países todos han salido más o menos, o están peor que estaban, o están, por lo menos no están mejor de lo que estaban. Y cuando la primavera árabe llega a Siria, es cuando tenemos, surge, porque Siria es un país enormemente complejo históricamente, con minorías de todo tipo, religiosas, étnicas, etc., y es donde todavía estamos en una incapacidad total para encontrar una solución. Fijaros bien, ayer en Viena volvieron a reunirse todas las grandes potencias para encontrar una solución a Siria. Todavía no se ha encontrado. Ayer fue un fracaso, otra vez, la reunión, y no se ha avanzado ni tan siquiera en los elementos humanitarios, mucho menos todavía en los elementos políticos. Y es incomprensible que en 5 años la comunidad internacional no haya sido capaz de encontrar una fórmula para parar esta guerra tremenda, que tiene componentes que son árabes, pero que tiene componentes que son regionales y tiene componentes globales. Es decir, fijaros hoy que ya Rusia está metida en el problema sirio hasta aquí, que Estados Unidos no acaba de saber qué hacer con las operaciones militares, que Europa está metida, y no solamente que está metida, sino que está sufriendo de una manera fundamental esa guerra. Sin esa guerra no tendríamos los problemas que estamos teniendo hoy con todo el tema relacionado con los refugiados. El tema de los refugiados ha tenido unas consecuencias en la política europea propiamente dicha, y estamos, por tanto, concatenando cosas que tienen que ver con el exterior y que pasan al interior, y cosas que pasan al interior y que tienen consecuencias en el interior. Estamos ahora el 16, vamos a tener elecciones en Francia, habrá el año siguiente elecciones en Alemania, habrá el año siguiente elecciones en, o lo que queráis llamar, en Rusia, el año 19. Es decir, que de aquí al año 20 tenemos un cambio muy importante en Europa, en los Estados-naciones, muy importante. Los grandes países tienen elecciones que son raras, porque la situación social en los dos países son muy complejas. En Francia tenemos el riesgo de que la segunda ronda no estén los socialistas, que esté el partido republicano, digamos, de Sarkozy, o posiblemente Juppé, que sería lo mejor desde mi punto de vista, pero tendremos seguramente a la señora Le Pen muy próxima a salir en segunda posición. En Alemania yo creo que la situación no va a cambiar dramáticamente, pero el nuevo partido que ha salido es un partido que está creciendo. Y es un partido que va en la dirección de menos Europa y un menos compromiso solidario con Europa, y está avanzando. Y está avanzando sobre todo, y esto es interesante también recordarlo, porque esto liga con lo que diré después, está avanzando mucho en la Alemania del Este. Es decir, de los 3 landes que tuvieron la elección hace 2 semanas, la proporción del AIF, del partido de los alemanes libres, tiene una votación del 20 y tantos %, casi del 30%, en el estado del este, y está más bajo en los estados occidentales. Que es interesante también ver cómo todavía la parte del este de Alemania no acaba de encontrar una fórmula de adaptarse perfectamente a lo que fuera Alemania pre-muro de Berlín. Porque eso me hace ver que si sigues viendo hacia el este, te encuentras con unas elecciones que han tenido lugar hace muy poco en Polonia, que para mí ha sido el resultado, ha sido una gran sorpresa. Yo fui el que firmé la entrada de Polonia en la OTAN, y fui el que firmé la entrada de Polonia en la Unión Europea. Y yo vi un país realmente volcado en encontrar finalmente lo que era su lugar donde quería estar. Polonia, su historia, ha sido un país muy difícil, ha desaparecido muchas veces, ha estado roto 14.000 veces, y ya parecía que encontraba su sitio, y han pasado desde 2005, en que ya queda completamente asentada en Europa, etc.,
y estamos en 2015, 10 años después, tenemos un gobierno en Polonia que lo que quiere es, parece como si le gustaría salir de la Unión Europea. Un polaco me llegó a decir el otro día: Europa es demasiado liberal para nosotros. Liberal no quiere decir económicamente, liberal quiere decir en las costumbres, en las normas, etcétera, etcétera. Pero fijaros bien lo que es. ¿Por qué ha podido pasar eso? Y eso tenemos que pensar bien. ¿Por qué ha podido pasar ese cambio tan profundo? Es en Alemania, perdón, es Polonia, es Hungría. ¿Por qué pasa? Pues mirad, hablando mucho con ellos puede pasar lo siguiente. Polonia, Hungría, etcétera, son países que no han tenido en los últimos muchos años el sentimiento de ser un Estado-nación. Nunca lo han sido realmente, y cuando ya parecía que después de la Segunda Guerra Mundial iban a ser un Estados-naciones, entraron en el Pacto de Varsovia, que de una u otra manera también les limitaba su capacidad de ser Estado-nación. Tenían una soberanía limitada por el Pacto de Varsovia. Y cuando salen del Pacto de Varsovia y entran en la Unión Europea, ya creen que va a ser su momento de gloria, el Estado-nación va a surgir, etcétera, y entran en la Unión Europea, donde por definición la gracia de la Unión Europea es que pierde soberanía. Y por lo tanto, yo creo que les ha pasado un periodo de tiempo que creían que iban a tener lo que esperaban tener, además de la libertad, la democracia, por tener la soberanía completa, y han reconocido al final con tristeza que no la han tenido. Bueno, esto es un error de libro, ¿no? Porque nadie en este momento puede ser un país soberano al 100%. No hay ningún problema que exista en el mundo en este momento que pueda ser resuelto por un solo país. Por lo tanto, parte de tu soberanía la tienes que dar. Por lo tanto, tenemos ahí unos problemas muy serios que se pueden mezclar después con el año 18 y 19, 17, 18 y 19, que tenemos elecciones en Francia, como he dicho antes, en Alemania, y en el 19 en Rusia. Si las hay, quién se presenta, no lo sabemos, si se presentará Putin o no se presentará Putin. Pero bueno, este es un poco el paquete que tenemos delante de nosotros. No he dicho nada sobre las elecciones más importantes que se van a celebrar, que son las americanas, que ocurren dentro de unos días, dentro de unos meses. Y todo parece indicar, yo creo, que la candidata Hillary Clinton va a ganar. Pero en cualquier caso ya no será lo mismo. Yo creo que si gana Clinton también, será un momento en que las posiciones de Obama en los temas de política internacional se endurecerán. Habrá más dureza en el frente chino, habrá más dureza en el frente ruso y habrá un intento de seguir trabajando intensamente con el mundo europeo. Yo creo que el líder de China es un líder de una potencia que no se conocía desde Deng Xiaoping, y la va a ejercer. Y la va a ejercer y va a hacer cosas que sean beneficiosas para tener un pequeño culto de personalidad un poquito mayor de lo que tenían antes. Del régimen, de la manera que se gobernaba cooperativamente en la parte de los 7 miembros del Comité Central del Partido Comunista, que ahora son menos, y yo creo que él está tomando las riendas muy personalmente. Si os dais cuenta, los que seguís estos temas, y me suelo lo seguís, el primer ministro de China ha desaparecido. Es decir, cuando en los momentos anteriores, el presidente anterior, los dos anteriores, su primer ministro era un hombre importante. Y era el que viajaba, y era el que hacía la economía, etc. Hoy el primer ministro ha desaparecido del mapa y, por lo tanto, hay una concentración de poder significativa. Y eso tiene mucho que ver con cómo se gestiona el país. Esta campaña que ha lanzado contra la corrupción es una sana campaña contra la corrupción, pero tiene mucho más elementos, porque también es una campaña para poder decir quién es corrupto y quién no es corrupto, porque evidentemente el valor de la norma allí es más, el rule of law es algo que no está al orden del día, ¿no? Y por lo tanto tendremos ahí un problema de ver cómo acaba el cambio político que se está dando, si se va para atrás o se va para adelante, y cómo se relaciona eso a la crisis económica en la que estamos. Pasar de un crecimiento de 2 décadas o 3 décadas al 10% a estar por debajo del 6 o alrededor del 6 es un cambio muy importante, que cómo gestionarlo políticamente lo vamos a tener delante de nuestras narices de aquí al año 20, sin ninguna duda. Así que del año 20 los riesgos que tenemos, entre uno de ellos, es cómo sale China, política y económicamente, qué pasa con los Estados Unidos
¿Qué pasa con Europa? Que para el año 20 tiene que estar en una situación completamente distinta. A mi juicio estaremos en una Europa a dos velocidades, y esos son los valores más fundamentales. ¿Qué pasará con Rusia? Rusia está sufriendo importantemente por la caída del precio del crudo. Está en momentos bastante complejos desde ese punto de vista y no acaba de salir. Pero, en cambio, políticamente quiere llenar el vacío económico con acción política. Por ejemplo, pues lo que no se esperaba que hiciera, lo que ha hecho en Siria, porque es muy caro. Y realmente no parecía que estuviera en situación para meterse en líos de este tipo, que son muy caros para ver si se quieren terminar bien. Y sabemos lo que fue Afganistán para ellos fuera de la tumba, ¿no? Ir más lejos de lo que pueden. Y ahora están en esa situación. Han vuelto a tomar contacto con Kudrin, que fue, no sé si os acordaréis, Kudrin fue el ministro más importante de Economía del primer Putin. Ha vuelto a ser llamado, se fue a la universidad, empezó a ser crítico, pero ha vuelto a ser llamado. Si eso tuviera unas consecuencias reales, podríamos pensar que a lo mejor hay un cambio de manera de pensar, si no, no lo hay. Y no quiero acabar sin decir una cosa sobre África. Yo creo que España tiene que mirar a África más, pero África sí que es un territorio que va a crecer mucho, es donde está el futuro desde el punto de vista de la población, del desarrollo, etcétera, y yo creo que los españoles estamos suficientemente cerca para comprender lo que es África. Tenemos la posibilidad también de tener pactos con Marruecos que nos acerquen a África. No estamos mal situados para eso. Y ahí va a haber grandes oportunidades, grandísimas oportunidades. Hay pobreza todavía, pero menos, y hay instituciones que empiezan a funcionar, no solamente nacionales, sino también colectivas. La Unión Africana, que está en Addis Abeba, empieza a funcionar como una organización africana. Pero ahí yo creo que España no está haciendo todo lo que debe y el empresariado español no está haciendo todo lo que debe. Ciudades, se van a crear ciudades de muchos millares de ciudadanos que requerirán infraestructuras, que requerirán city planning. De todas esas cosas sabemos mucho y no estamos presentes todavía de la manera que debíamos estar presentes. No olvidéis que África está al otro lado del canal, del Mediterráneo, y hay oportunidades inmensas para pequeñas, medianas y grandes empresas. Bueno, estamos en un mundo, como hemos dicho, que se mueve muy rápidamente, que se mueve muy profundamente y que nos va a tocar vivir en él en circunstancias de una cierta complejidad y de una falta de claridad sobre qué va a ser el mundo multipolar y cómo se resuelven los problemas globales. Los bienes públicos globales no tienen nadie que los proteja, no tienen nadie que los provea. Cambio climático, el agua, la enfermedad, todas estas cosas, no tenemos los instrumentos globales para gestionarlo. París ha sido un gran acierto, pero París es todavía un momento de buena voluntad para impulsar, pero todavía nos queda un buen tiempo para que todo eso se materialice de una manera más fundamental en instituciones que sean capaces de llegar a acuerdos que impliquen no solamente a los que iniciaron el proceso de Bretton Woods, sino que se incorporen a ese o a otro proceso los nuevos países a los que no se les puede dejar de escuchar en el mundo de hoy. Si no les escuchamos, harán sus propias instituciones y será peor para todos. Pues nada más, muchas gracias y a vuestra disposición para las cuestiones que me corresponden.